los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 16 de marzo del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Beto. Y en el día de hoy, como es costumbre, estaremos conversando sobre lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. A nivel internacional hablaremos de la situación de Estados Unidos, un nuevo ataque, bueno, en general sería contra Palestina, la solidaridad con Palestina, un bombardeo brutal contra Yemen. Además, la situación en Palestina, donde hay denuncias muy fuertes de cuál es el trato de tortura y violaciones que sufren los prisioneros palestinos y las prisioneras palestinas, ¿no? Hablaremos sobre esto. Luego, acercándonos un poco a nuestra región, veremos la situación de Argentina. Bueno, ya son varias semanas, pero la semana pasada fue mucho más fuerte la movilización y la brutal represión contra los jubilados en Argentina, que básicamente están luchando por vivir, ¿no? Ante la miseria creciente que impone el gobierno de Milei. Pasando al tema nacional, hablaremos de la crisis que se está viviendo, la falta de soluciones económicas, la falta de la escasez de gasolina y, bueno, centralmente plantear también que ante todo el aluvión de intentos de ajuste, decir que, bueno, hay que ver a quién se tiene que ajustar, ¿no? Nosotros planteamos que se ajuste a la oligarquía, ¿no? Y a las transnacionales. Bueno, en el marco de la crisis es muy importante también que se empiezan a dar una serie de movilizaciones. En particular hablaremos sobre una convocatoria de la Confederación Nacional de Fabriles de Bolivia, que se movilizan por distintas reivindicaciones y bueno, veremos esto en el punto. Entonces, como verán, bueno, tenemos un programa con bastantes temas. Entonces empezamos con Radio Rebelión. Miguel, vamos al tema internacional, hablemos de, bueno, de la situación internacional, el bombardeo en Yemen y la situación en Palestina. Bueno, en primer lugar, lo de Yemen se repite, ya pasó el año pasado, porque es el único país, aunque es una fracción de Yemen, pero la más importante, la que, digamos, domina Yemen, que no es fronterizo con Gaza ni con Israel, digamos, con ningún sector. Está muy al sur, la península arábiga, pero ellos declararon su solidaridad con el pueblo palestino ya hace tiempo y tomaron medidas de solidaridad. Una de ellas es el bloqueo para que no entren barcos, porque por ahí pasan los barcos. La navegación más importante que viene de Asia pasa pegada a Yemen, pasa por el Golfo que está pegado a Yemen y entra después por el canal que hay en Egipto, ¿no es cierto? Bueno, Yemen decretó bloqueos contra esa navegación de los barcos de Israel o de Estados Unidos o de Gran Bretaña, de los países de la OTAN. Eh, no está claro si atacó muchos barcos, nada, pero sí dicen que no pueden pasar por ahí. Esto es un conflicto que viene ya hace tiempo y lo de Yemen dicen con mucha
solidaridad con Palestina, que ellos van a cesar eso, por supuesto, ni bien cesen los ataques a Gaza y a Palestina. Eh, bueno, y ahora Estados Unidos, junto con Gran Bretaña, aviones de, sobre todo Estados Unidos, pero también de Gran Bretaña, parece, bombardearon Yemen, varias ciudades, mataron 30 personas y entre ellos algunos dirigentes. Bueno, este es otro crimen de guerra. Claro, ahora con la excusa, bueno, ustedes están atacando los barcos, entonces si mientras sigan atacando los barcos vamos a seguirlo bombardeando. Un poco así fue la lógica de lo que dicen ellos. Bueno, lo otro, Miguel, si me ya permite más en un general, poquito sobre sí, esto de Yemen, ¿no? Quisiera destacar, ¿no? Que producto de estos bombardeos, se fueron bombardeos en ciudades, en poblaciones civiles, ¿no? así es, Bueno, al igual que lo que ya se está haciendo costumbre para el imperialismo, muerte de mujeres, muerte de niños, ¿no? Y de claro. forma totalmente brutal, ¿no? Entonces realmente es terrible, ¿no? Y bueno, y las amenazas que hay, ¿no? Me parece importante resaltar eso, ¿no? Como tú decías, bueno, Yemen es el único país, uno de los países más pobres en general del mundo. Estaban en medio de una guerra civil, todavía tienen serios problemas en su país, pero es el único que se ha solidarizado plenamente con la lucha del pueblo palestino y militarmente, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque, bueno, acusan, también quisiera señalar eso, ¿no? Acusan a Yemen de ser prácticamente títeres de Irán, ¿no? Pero el tema ahí es de que Irán no está haciendo lo que Yemen hace, ¿no? No está Claro, haciendo ese enfrentamiento. Y otros aliados de Irán tampoco, ¿no? O sea, los únicos que realmente se le están jugando sin hacer cálculos, sin incluso corriendo riesgo, como lo que estamos viendo ahora, es Yemen, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también mostrar, ¿no? O sea, que dentro de, bueno, del mundo árabe, del mundo musulmán, son los únicos que realmente se están posicionando junto con sus hermanos palestinos, ¿no? Ni incluso, bueno, ni el mismo Irán, ni, bueno, ni en el caso, bueno, Hezbollah en su momento, etcétera, no tuvieron esa resolución y en general tampoco dicen que, bueno, ser sinceros o algo así, de que no tenemos las condiciones, nos van a destruir si hacemos algo, no, simplemente son declaraciones, pero no hay esa decisión y esa solidaridad. Actualmente prácticamente en ningún país del mundo, excepto bueno, Yemen, ¿no? Y Estados Unidos está respondiendo como lo hace en Palestina, ¿no? O sea, bombardeos, asesinatos, de la forma más terrible, como dices, con el apoyo de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, nuestra plena solidaridad con Yemen, pero realmente eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Un bloque mundial de toda la humanidad para destruir lo que es el sionismo, ¿no? Y bueno, ese monstruo que actualmente es lo más similar a lo que fue en su momento la Alemania nazi, pero además que tiene el aval y el respaldo de Estados Unidos, Europa, prácticamente es un brazo militar de Estados Unidos que está cometiendo un genocidio en Palestina y bueno, solo hay un espacio que está combatiendo, que es Yemen, ¿no? Todo nuestro apoyo y solidaridad a Yemen, y realmente eso es lo que debería estar haciendo todo el mundo, ¿no? Y declararle la guerra a estos genocidas que es Israel, ¿no? así es. Y bueno, respecto a la misma Gaza, que se había anunciado cese del fuego, que estuvieron liberando presos, que permitieron, no permitieron, retiraron tropas del norte de Gaza y entonces volvieron centenares de miles de palestinos a sus casas en el norte de Gaza, lo habían echado. La mayoría de esas casas está destruida, pero ellos igual volvieron a reconstruirlas. Bueno, ahora Israel dice que se va a terminar el cese del fuego, que no se sabe, y están reclamando la expulsión, que es lo que dijo Trump, ¿no? La expulsión de los palestinos de Gaza. Y por otro lado, Israel está atacando en Cisjordania, también para expulsar a los palestinos que viven en Cisjordania, que es la otra región de habitantes palestinos, que en total son más o menos 5 millones que viven en los dos territorios, 2 millones en Gaza y 3 millones en Cisjordania. Y bueno, el plan de Netanyahu, que se llama Gran Israel, es echarlos a todos. Ahora también salió que están gestionando con países africanos, Somalia y Sudán y otros países, para que reciban a palestinos, seguramente les pagarán algo, no sé. Este,
para expulsarlo de la región. Bueno, este es el plan de Trump. Incluso digo que iba a ocupar Gaza, que iban a poner un lugar turístico, pero expulsando a los palestinos que ahí viven. Este plan hasta ahora obviamente no tuvo muchos avances, pero claro, es una amenaza terrible y hay que continuar las movilizaciones. Eh, este plan fue repudiado incluso por los países árabes, que son de alguna manera sirvientes de Estados Unidos, los gobiernos árabes, la mayoría Arabia Saudita, Egipto, Jordania, pero claro, tienen también una enorme, pues, la población es solidaria con los palestinos. Entonces, esto le dificulta mucho, claro. A esos gobiernos decir, va, está bien, expúlsenlos, no hay problema. No, no lo dicen, no pueden decirlo. Hasta ese punto está llegando la situación. Después Israel sigue ataques en Siria, sigue ataques en el sur de Siria, sigue, sobre todo ahora en Cisjordania. Bueno, y el otro hecho, que también es un hecho, digamos, que no es que empieza ahora ni nada, pero es interesante y muy importante, porque es un comité de la ONU de investigación que saca una serie de, un documento contra, diciendo, Israel utilizó la violencia sexual para intimidar a los palestinos y perpetuar un sistema de represión que socava su derecho a la autodeterminación. Israel ha cometido actos de genocidio contra los palestinos mediante la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva. Los colonos israelíes han contribuido a la comisión de crímenes de violencia sexual en Cisjordania. La violencia sexual fue perpetrada ya sea por órdenes explícitas o con el aliento implícito de los altos mandos civiles y militares de Israel. Los acusados israelíes de agresiones sexuales contra palestinos filmaron sus ataques y los publicaron en redes sociales. Esto parece es surrealista, lo dice la ONU, es decir, no lo dice cualquier una comisión de la ONU, y parece surrealista que hayan filmado ellos mismos este, sus violaciones sexuales a mujeres palestinas y luego la publican como jactándose. Miren qué bueno que está todo esto. Es terrible lo que dice y como digo, es muy creíble porque no, es una comisión de la ONU que está publicando esto y es una barbaridad, por supuesto. No es que sea muy nuevo, esto viene de hace tiempo, pero ahora lo publica, como digo, la ONU. Y bueno, esto sigue el conflicto, no está para nada, obviamente, solucionado. Más bien puede ser que se intensifique, aunque ahora en Gaza es más contradictorio, pero Israel sigue ocupando algunos pedazos, a veces tira bombas, bueno, comete todo tipo de cosas en Gaza y está aprovechando también para atacar Cisjordania, que es el otro territorio. Entonces, bueno, una vez más, nosotros como Partido de Trabajadores, como Organización Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Cuarta Internacional, estamos llamando a redoblar la solidaridad con Palestina. Es decir, lo que estamos haciendo aquí en Bolivia, en muchos países se hicieron actos enormes, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y eso hay que reanudarlo, ¿cierto? Porque estos crímenes continúan. Eh, y por supuesto, lo único que los ha frenado, bueno, por un lado la resistencia palestina, que impuso el cese del fuego, digamos, y por otro es esta solidaridad internacional que tiene repercusión sobre los gobiernos, por ejemplo, en Gran Bretaña, que ahora mandó aviones para bombardear junto con Estados Unidos, pero en Gran Bretaña cuando subió el gobierno laborista, era tal el repudio popular al apoyo a Palestina que ellos dijeron, no, no vamos a mandar más armas, no vamos a mandar más nada, no nos metemos más.
fue falso, pero tuvo mucha repercusión. Parece que disminuyeron el envío de armas y hasta Netanyahu lo criticó. Dijo, ah, bueno, no quieren mandar, no importa, Israel va a seguir igual combatiendo. Bueno, mentira de laborismo británico que es bastante también este, derechista, es decir, está disfrazado el laborismo como un partido progresista que subió al gobierno el año pasado. Pero bueno, todo esto indica justamente que esta solidaridad popular tiene efectos y hay, por supuesto, que intensificarla para hacer que los gobiernos rompan definitivamente con Israel, en el caso de Bolivia, que rompa toda relación, también las económicas, que se acabe todo tipo, que se expulse a las empresas o se expropie a las empresas vinculadas a Israel. Es decir, no se puede permitir ninguna complicidad, hay que denunciar cualquier complicidad. Y por supuesto, peor aún en otros países, como Argentina, Milei, que es el que abiertamente defiende el genocidio en Israel. Entonces, esta solidaridad tiene que mantenerse, intensificarse, porque es parte de una necesidad mundial. Esto que están haciendo con los palestinos, mañana lo pueden hacer como lo han hecho otras veces con cualquier otro pueblo del mundo. Es decir, es la lógica del imperialismo, la lógica de Trump, que ahora está amenazando también a Ucrania, con repartírsela con Rusia, está amenazando a países como Panamá de invadirlo inclusive. Bueno, Trump tiene una lógica del imperialismo de recuperar, dice él mismo lo dijo, ¿no? Todo el poder que tuvo siempre Estados Unidos, tenemos que ser el país más importante del mundo, más, y eso lo dice él. Y para eso hace cualquier cosa, está dispuesto a cualquier genocidio y ya no lo oculta. Por ejemplo, en el caso de Palestina, cambiaron totalmente el discurso. Hasta ahora, el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo, la OTAN en general, habían dicho, no, nosotros estamos por dos estados, como diciendo, bueno, Israel tiene derecho a existir y Palestina también, son dos estados. Bueno, esto nunca fue cierto, pero en base a eso metieron a los palestinos en Gaza, Cisjordania y dijeron, bueno, ahí pueden hacer Estado palestino. Nunca lo dejaron hacer Estado palestino. Bueno, ahora Trump dejó de lado ese discurso, no, no hay más dos estados, hay que hacer lo que Netanyahu llama el Gran Israel. Es decir, conquistar todo, expulsar a los palestinos de todo su territorio histórico. Esa es la ideología que ahora tienen. Si podrán hacerlo o no, es otro tema, porque justamente la lucha está abierta. Por eso la solidaridad mundial es fundamental. Bueno, esto queríamos decir del tema. Muchas gracias, Miguel, ¿no? Muy, muy importante. Y bueno, seguimos con la solidaridad, como decías, a nivel internacional. Esta semana en La Paz estamos haciendo una vigilia el día viernes en San Francisco. Se están preparando algunas actividades más y en Cochabamba continúan con las actividades habituales en la plaza principal el día viernes, en la universidad el miércoles y el programa radial en Cochabamba también en apoyo a Palestina, ¿no? Entonces Bolivia sigue, seguimos sumándonos y siendo cada vez más en apoyo y solidaridad a Palestina, en una lucha que realmente es la lucha de todos los pueblos del mundo, contra lo que tú claramente dices, Miguel, ¿no? Que es cada vez la forma más abierta y más descarada del genocidio que se está dando por parte de Israel, pero de Estados Unidos detrás de todo esto y que, como bien lo decías, bueno, ahora lo están haciendo en Palestina, pero en Palestina nos están mostrando lo que pueden hacer en cualquier momento y que parece que quieren hacerlo con todo el mundo, ¿no? Estamos viendo también como esas imágenes en Yemen, que también son similares a lo que se empezaba, bueno, a lo que se vivió en Palestina, a lo que se vivió en el Líbano, y bueno, Israel también está entrando cada vez más en Siria, se está apoderando de territorios ahí. Entonces realmente es una situación que tiene que alarmarnos a todos y que realmente ahí se está jugando prácticamente el futuro de la humanidad, ¿no? Si se va a imponer este tipo de métodos de genocidio, torturas, violaciones, o si vamos a lograr derrotar al imperialismo y su política genocida. Así es. Bueno, hablando de otro
bueno, todavía no es genocida, pero quisiera hacerlo, ¿no? Que es Milei en Argentina, ¿no? Y su represión brutal contra los jubilados, ¿no? Miguel, coméntanos un poco esto. Tengo algunas imágenes también de la represión para ir compartiendo. Bueno, no, claro, hay un montón de hechos que muestran un gobierno de ultraderecha que está tratando de destruir todas las conquistas sociales, eh, con un brutal aumento del costo de la vida. eh, el gobierno tiene el discurso de que estabilizó la situación en base a ahorrar gasto público. Bueno, para eso dejó de invertir en salud, en educación, bajó de todas las inversiones. Por eso hubo marchas de todo tipo en los últimos meses, por ejemplo, de trabajadores de salud, del magisterio y ahora de los jubilados, porque también bajaron las jubilaciones, restringieron. eh, Hay jubilados que no pueden jubilarse, hay otros que van a cobrar mucho menos. Entonces, por ese motivo, hubo una gran marcha de jubilados y lo llamativo del caso fue que mientras la central de trabajadores, la principal central, que es la CGT, hace meses que no hace absolutamente nada, eh, pese a que hay un deterioro del salario, el salario cada vez alcanza menos porque sube mucho menos que la inflación, entonces la gente no le alcanza nada, pero la CGT no dice nada. Y ahora tampoco marchó con los jubilados, aunque dijo que apoyaba la marcha, que estaba bien, pero muchísima gente se adhirió y fue a la marcha de los jubilados. Por supuesto, los partidos de izquierda, el Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, apoyaron la marcha, mandaron gente, pero también una cosa que suena raro en otros países, pero hinchas de fútbol, porque en Argentina los hinchas de fútbol están organizados. Cada equipo de fútbol tiene una hinchada y una parte está organizada. Tienen su directiva, su... Y entonces fueron hinchas de fútbol de los cuadros más importantes a manifestar, eh, y a defender a los jubilados. Incluso se enfrentaron a la policía. El gobierno justificó la represión, dijeron que eran provocadores, eran barras bravas, los llamados barras bravas, que atacan a otra gente. Bueno, hay varios heridos graves, entre otros un periodista que le pegaron un tiro en la cabeza, un tiro no, perdón, una bomba de gas, y lo mandaron directo al hospital con lesiones cerebrales, bueno, terrible. Eh, una señora jubilada que le dan un golpe con un bastón y cae tirada desmayada al piso. Este, bueno, esos son los dos más graves, pero hay otros heridos, metieron muchos presos. Bueno, terrible, terrible la represión. Eh, y bueno, Milei, como decía, la está justificando con esto. No, no, lo que pasa es que ellos vinieron a provocar, están diciendo queriendo derrocar al gobierno. Bueno, disparates totales. Ahí en la foto hay una compañera diputada de izquierda socialista que estuvo marchando y enfrentando a la policía. Es la que está en el medio de la foto. Este, bueno, esto es lo que está ocurriendo en Argentina. Lo, lo nuevo, digamos, bueno, Milei sigue cada vez más con planes más jodidos, económicos. Eh, el argumento que utiliza es que está todo mejor, bajó la inflación, porque hubo una baja brutal de, como decía, de salarios, de jubilaciones, de poder real, ¿no es cierto? Porque la inflación en el año fue 300% y todo subió, aumentó muchísimo menos que eso, los salarios y las jubilaciones, y todos los productos subieron a variedad. Los precios en Argentina son terribles.
medidos en dólares, por ejemplo. Y bueno, el salario, como digo, ha bajado su poder adquisitivo. Y ahora recién está el descontento que la misma Central Obrera tuvo que salir a decir, bueno, vamos a salir a la movilización el 24 de marzo, que es el aniversario de la dictadura, se denuncia a la dictadura, y en este caso, además, porque Milei reivindica la dictadura militar de Videla, que asesinó a 30.000 personas y, bueno, fue uno de los hechos terribles de la historia argentina. eh, y esa dictadura, que empezó en el 76, ahora Milei dice, no, pero hizo cosas buenas, bueno, terrible. Entonces ahora, claro, se va a hacer una marcha el 24, eh, en recuerdo, es decir, en repudio a la dictadura nuevamente, como se hace todos los años, pero esta vez muy asociado directamente a Milei, porque Milei quiere, dice lo mismo, es un enemigo, y como digo, la Central Obrera esta vez sí está llamando a concurrir, vamos a ver si moviliza, pero lo importante es que está creciendo normalmente el descontento popular. Este apoyo a las marchas de jubilados de hinchada de fútbol es inédito. Yo no me acuerdo nunca de que haya ocurrido que hinchadas de fútbol salen a manifestar y además enfrentar a la policía para apoyar a jubilados. Es decir, es algo totalmente inédito y es muy interesante porque muestra que crece en Argentina la bronca contra Milei y también la solidaridad entre los distintos sectores, ¿no es cierto? Esto es cualitativo entonces y puede tener efectos, eh, puede, eh, más importantes aún. Vamos a ver qué pasa el 24. Este, el partido argentino sacó, nuestro partido, Izquierda Socialista, sacó una declaración, basta de Milei. Bueno, pero esto es un poco lo que siente la gente, ¿no es cierto? Basta de esto, basta de Milei. Veremos hasta dónde llega esto. Es probable que se intensifique porque la indignación crece. Y antes, si bien Milei subió y ganó las elecciones, porque eso es así, ahora está perdiendo rápidamente apoyo. Y bueno, por supuesto, si se mantiene en el poder hasta ahora es porque tanto el peronismo, que es el partido que gobernaba antes, como la Central Obrera, que dirigen también sectores peronistas, no está movilizando. Solo hablan de las futuras elecciones, bueno, las elecciones veremos, que es en octubre, pero por supuesto la gente quiere hacer algo ahora, porque no está cada vez peor la situación. Bueno, veremos. Ahí la oposición real, en primer lugar, por supuesto, es la gente que se está movilizando, y junto con eso el Frente de Izquierda Unidad, que sí plantea una alternativa de sacarlo a Milei, de un gobierno de trabajadores. Bueno, eh, esta es la crisis de Argentina que se va profundizando y veremos qué ocurre. Es importante siempre explicarlo porque aquí en Bolivia hay mucha confusión, hay gente, mucha gente que cree en Milei, incluso gente que no es de derecha, pero bueno, llegan las informaciones tan distorsionadas que hay gente, bueno, pero bajó la inflación, pero esto, pero lo otro. No hizo nada bueno. Sí, bajó la inflación, pero eso no significa nada, porque bajó la inflación, bajó los salarios, bajó todo. Bajó la inflación porque justamente eliminó, como decía, el gasto del Estado y bajó los salarios brutalmente. Este, Esto es muy importante, no solo, en primer lugar por Argentina, claro, pero aquí en Bolivia hay discusiones parecidas. Hay muchos neoliberales que están diciendo hay que hacer eso, hay que bajar los gastos del Estado, bueno, entonces hay que entender lo que pasa en Argentina
Por supuesto, esto no justifica nada, después veremos lo que pasa en Bolivia, ¿no? Con el gobierno también, el MAS. Pero, pero bueno, esto de Milei es muy significativo y está teniendo también repercusiones internacionales, ¿no es cierto? Trump cuando fue elegido, bueno, fue Milei a acompañarlo, Milei se quiere hacer el amigo de Trump, Trump por supuesto lo reivindica a Milei también. Bueno, así funciona esto en esta situación internacional, con surgimiento de sectores de ultraderecha que ya no ocultan sus intenciones de destruir las conquistas sociales, ¿no es cierto? Bueno, esto quería decir y por supuesto que desde acá difundiremos y apoyamos toda la lucha del pueblo argentino, ¿no? El pueblo trabajador. Sí, sí, Miguel. No, bueno, quería resaltar, bueno, esta imagen que como parte de la represión brutal que están dando, ahí agarraron a un niño que salía del colegio y, pero miren, se lo amarraron a la reja, digamos, ¿no? Lo enmanillaron Sí. a la reja, ¿no? Y un niño que, ¿no? que está pasando por ahí, ¿no? Es una brutal represión realmente. Se ve como igual a gente que estaba pasando, o bueno, que estaban, sí, pero básicamente gente que estaba pasando por ahí, o después cuando se estaban retirando de la marcha, igual como les echan gases, como los empujan, los tiran al piso, una persona que está en su bicicleta. Y, y este tipo de imágenes me parece que son muy importantes porque ese es el trato que están dando la gente, ¿no? O sea, la policía de mi ley, a órdenes de mi ley, es eso, ¿no? Es a palazos, ¿no? A los jubilados, ¿no? A palos a los jubilados realmente de la forma más brutal. Claro, ahí vemos, ¿no? Como decías, la compañera Mónica Schlotthauer, diputada electa del Frente de Izquierda, en primera línea defendiendo a los jubilados, pero realmente es brutal la represión, ¿no? Y ahí, bueno, hay una serie de imágenes, ¿no? Los policías drogándose antes de la represión para justamente estar locos, como están ahí, ¿no? En la represión, o sea, realmente gente, bueno, fuera de sí, o sea, totalmente deshumanizada. Y además el tema de plantando pruebas, ellos mismos, bueno, metiendo gente infiltrada en la marcha. Hay las imágenes de un policía soltando un arma para acusar después a la gente de estar armada, igual quemando ellos mismos basureros, cosas así, ¿no? Entonces realmente es terrible, una represión brutal. Importante lo que tú destacas de que la gente ya está cansada de esto y que realmente, bueno, la cuestión va hasta que se vaya este tipo, ¿no? Y pare el ajuste brutal contra el pueblo trabajador, ¿no? Y bueno, relacionándolo un poquito, ya hablaremos de la situación nacional, pero en general quiero resaltar que hay gente que quiere ser un Milei o que piden que haya un Milei en Bolivia, ¿no? Pues tenemos Claro. que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, ¿qué significa un Milei en Bolivia? Palos a nuestros jubilados, palos a los trabajadores, el sueldo que no alcance para ni siquiera para conseguir el alimento de todos los días. eh, bueno, eso a nivel del sueldo, ¿no? Pero la devaluación que se quiere plantear, que es más o menos lo que hizo Milei allá en la Argentina, y es básicamente el incremento. O sea, lo que hay en Argentina es de que un almuerzo, una comida, te cuesta lo mismo que en Europa, ¿no? O los precios están al nivel de Europa, pero los ingresos no. Si imagínense acá, más o menos eso significaría que un almuerzo costaría unos 100 bolivianos. eh, ¿Quién tendría 100 bolivianos para pagar un almuerzo cada día? Más o menos esa es la situación a la que llevó Milei a la Argentina. Es una situación realmente de hambre, ¿no? En el tema de los jubilados es terrible, ¿no? Porque acá la pelea es de que no aumentan los ingresos para los jubilados, etcétera. Allá en Argentina les bajó de directo, ¿no? O sea, les redujo el sueldo de forma brutal y realmente, o sea, un jubilado actualmente no, prácticamente como decía ahí, ¿no? En la indigencia, ¿no? O sea, no le alcanza para sobrevivir con lo que recibe. ¿Y qué cosas tiene que hacer? Bueno, los mire de decir, bueno, vuelvan a trabajar, ¿no? Hasta que se mueran, básicamente, ¿no? Esa es la política realmente totalmente inhumana, brutal, de un capitalismo totalmente descarnado, totalmente inhumano, sin nada de empatía, o sea, realmente ese es el capitalismo, ¿no? Totalmente perverso, psicópata, bueno, que es Milei, que encarna Milei, no es el único, está Trump, Elon Musk, Bolsonaro, etcétera, a nivel mundial, Meloni, etcétera. Pero acá hay gente que quiere eso, ¿no? Que quiere realmente, bueno, destrozarnos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y claro, producto de los discursos, fracaso
el desastre que fue el kirchnerismo, etcétera, hay gente que se engancha con esto, ¿no? Pero tenemos que tener claridad con eso, o sea, ¿qué significa un milei? Un milei significa hambre, hambre para el trabajador, para quien trabaja para vivir, ¿no? Claro, los ricos van a estar chochos, ¿no? Los ricos, los millonarios que tenemos en el país, ¿no? Pero la gente que vive de su trabajo, que es prácticamente más, no sé, 90 y tantos % de la población, significa hambre para esa gente, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener muy en cuenta y realmente darnos cuenta, ¿no? Hambre y palazos, ¿no? Palazos contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los niños, contra la juventud, etcétera, ¿no? Y bueno, la juventud también se está sumando a estas luchas, ¿no? Las universidades, probablemente los colegios, porque bueno, también es eso, ¿no? Hasta el cierre, des- quita de presupuestos total, educación, cierre de hospitales, eso es mi ley, ¿no? Cero salud, cero educación, cero jubilaciones, todo para los ricos, todo para los transnacionales, ¿no? Nada para el pueblo. Eso no podemos aceptar en Bolivia y tenemos que repudiar a cualquier imbécil que se atreva a decir eso, como un Claure o algún otro, un Marinkovic, que quiere ser un Milei en Bolivia, ¿no? Pobres tarados, deberían estar presos en realidad, un Marinkovic que debería estar en la cárcel hablando de que quiere agarrarnos a palos y matarnos de hambre en Bolivia. Bueno. Realmente es terrible eso y tenemos que tener claridad en ese asunto y dar claridad a todos los compañeros trabajadores que muchas veces se dejan engañar ante la situación de crisis que estamos viviendo en Bolivia con estos discursos populistas, discursos totalmente mentirosos, estafadores, como es el caso de Milei, que, bueno, quieren básicamente hundirnos en la pobreza para seguir enriqueciéndose ellos, ¿no? Y bueno, dicho esto, pasemos entonces al tema nacional, ¿no? Hablemos de la situación del país. Eh, bueno, a nivel nacional, lo novedoso esta semana, aunque ya es algo que viene de tiempo, pero es que nuevamente entramos en una situación de crisis aguda, sobre todo por la escasez de combustible, ¿no? Tan aguda la crisis que el gobierno tuvo que salir a tratar, bueno, a reconocer que no nos alcanza para comprar y para abastecer de gasolina y diésel al país y lanzó sus 10 medidas, ¿no? 10 medidas que realmente fueron vistas en general por la población como, bueno, como que no solucionan nada, ¿no? En realidad, y más bien incluso generaron mayor crisis, ¿no? Y mayor preocupación en general en la población, ¿no? Al día siguiente del anuncio del gobierno de Arce y sus ministros con los 10 puntos, bueno, los mercados a nivel nacional se abarrotaron, todo el mundo estaba queriendo comprar lo necesario, arroz, azúcar, etcétera, para hacer frente a una situación de desabastecimiento, de crisis general. Y claro, ¿no? O sea, decir que, bueno, nuevamente clases virtuales, nuevamente la virtualidad, horarios continuos, eh, que el sector público va a disminuir el uso de sus automóviles, etcétera. Bueno, pues realmente es una situación de crisis, ¿no? Que señala eso. Y el tema de incluso, ¿no? Bueno, eso no estuvo entre los 10 puntos, pero habilitar para que YPFB pueda usar criptomonedas para pagar y abastecer de hidrocarburos el país, ¿no? De combustibles, gasolina y diésel. Bueno, realmente brutal eso. Pero bueno, ahí un poco me parece que es importante analizar acá una situación, porque las exigencias que hay de lo peor de los sectores, bueno, de lo peor de los parásitos del país, los grandes empresarios, la CAINCO, la CAO, ¿no? La agroindustria, ¿no? La oligarquía terrateniente y básicamente le están diciendo al gobierno que de una vez dé el gasolinazo y no faltan las voces también que dicen que de una vez vaya el tema de la devaluación de la moneda para, entre comillas, solucionar estos problemas, pero eso es totalmente falso y tenemos que rechazarlo de esa forma, ¿no? Bueno, primero, como parte del análisis, tenemos que decir que no corresponde que un gobierno que ya está de salida, con muy poca aprobación de la población, aunque bueno, Arce todavía se las da de candidato y quiere tratar de ser reelegido, pero no le corresponde tomar ese tipo de medidas tan fuertes a un gobierno que ya va de salida, ¿no? Y básicamente lo que quieren es que este gobierno asuma esas tareas que obviamente van a generar un repudio total de la población, que en los hechos nos van a empobrecer a todos los trabajadores bolivianos
Y así el siguiente gobierno que entre ya va a decir, bueno, el anterior gobierno ya hizo, ni modo, ¿no? Entonces, y así se queda la cosa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es repudiable eso y no se puede aceptar que un gobierno que va de salida tome medidas que realmente van a afectar históricamente al país, ¿no? Una devaluación y un gasolinazo que justamente han sido repudiados por el pueblo ya hace muchos años, ¿no? Bueno, eso en el marco más general. Pero, o sea, perdón, en el marco más concreto en realidad, ¿no? Más de la coyuntura y de lo que están exigiendo, ¿no? El gobierno todavía se resiste, porque obviamente si Arce toma estas medidas, ya fue, ¿no? Ahí quedó sus posibilidades y cualquier deseo que pueda tener de ser candidato, ¿no? Arce todavía está jugando a tratar de que se le aprueben sus contratos de litio y reciba algo de plata ahí, alguna donación china o rusa, y que le aprueben las deudas, porque ese es el centro de su campaña, que le aprueben en el Parlamento que el país se endeude por varias décadas más para que pueda tener plata para estas elecciones prácticamente, ¿no? Para salvar la crisis hasta que sean las elecciones. De ahí ya se verá, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente Arce no puede decirlo, pero bueno, ¿cuál es la exigencia? Y ese es el tema, ¿no? Y eso me parece que es fundamental tenerlo claro. ¿Qué dice Evo Morales y qué dicen los derechistas que se tiene que hacer en el país? Y es importante aquí decir que Evo Morales está de la mano políticamente con la derecha, ¿no? Con Tuto, con Doria Medina, etcétera, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Que se dé el gasolinazo, que se suban los precios de los combustibles y que se, de una vez, que se sincere o palabras de ese tipo dicen, pero básicamente que hay una devaluación de la moneda boliviana respecto al dólar, ¿no? Entonces, en eso justamente están coincidiendo todos los actores masistas y derechistas, ¿no? Obviamente Arce no lo dice de frente, pero poco a poco empezó a hacer eso, ¿no? De hecho, en su gobierno, con la incorporación de esta nueva gasolina, obligándonos de una u otra forma a acceder a esa gasolina, dado que no hay la dotación que debería haber de la gasolina subvencionada tradicional, ¿no? Y de la misma forma, bueno, empezó a circular de que ya se está generando un mercado negro de gasolina en varios lugares, sobre todo en el interior, en las distintas provincias, en Santa Cruz, etcétera, por el tema de que, bueno, a estar 2, 3, 5, 6, 10 horas haciendo fila, la gente prefiere pagar el doble de la gasolina para obtener lo que necesita para trabajar, ¿no? Básicamente, ¿no? Sectores de transporte, gente que realmente necesita para trasladar productos, etcétera, o para trasladarse, o para transportar personas, ¿no? De las distintas provincias, o también para el tema de los cultivos, ¿no? Entonces realmente es muy fuerte ese tema. De hecho, estamos viviendo justamente un gasolinazo de facto y de hecho estamos viviendo con el incremento constante del dólar, la devaluación, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que decir y ser empáticos en eso, que estas medidas no son necesarias. Estas medidas son las que nos están imponiendo los grandes empresarios, los grandes capitalistas que están en el país, las transnacionales, la oligarquía terrateniente, a través de los gobiernos, del gobierno y de sus candidatos para que entren al gobierno, porque toditos son defienden esos mismos intereses, incluido Evo Morales, incluido Arce, y obviamente todita la banda de delincuentes de Doria Medina, Tuto, Quiroga, Carlos Mesa y compañía, Manfred Reyes Villa, etcétera, Chi, en eso sí coinciden plenamente, ¿no? Nos quieren imponer este plan. Están hablando de un nuevo 21060, están hablando de una nueva derrota para el pueblo trabajador boliviano y eso tenemos que repudiar. Y lo que tenemos que decir acá, esas medidas no son necesarias. Lastimosamente ha habido algunos sectores transportistas, etcétera, que se ven tan golpeados por esta situación de crisis que dicen, bueno, de una vez que haya eso, para que porque ya no podemos seguir así, ¿no? Si no tienen gasolina, aunque sea ya que nos aumenten el precio para poder trabajar, ¿no? No se dan cuenta la derrota que realmente esto significaría para los ingresos. Pero es más, bueno, para los ingresos y para la vida en general del pueblo trabajador, pero es más, estas medidas no son necesarias, no se necesita tomar esto. Al igual que en el 86, y eso es importante recalcar, no fue necesario un 21060. Esas fueron las medidas ¿para qué? Para garantizar que los grandes capitalistas en el país, transnacionales y oligarcas terratenientes, bueno, banqueros, grandes empresarios, garanticen y sigan manejando el país, sigan obteniendo ingresos y más bien se enriquezca mucho más y se destruya, digamos, la base social de los trabajadores, ¿no? En su momento, en el 21060 fue la relocalización, justamente la devaluación y la destrucción de grandes conquistas de los trabajos, la libre contratación
situación que justamente llevó a que hoy en día en el país hay una informalidad del 85%, ¿no? 85% del país son informales, somos emprendedores o lo que quiera llamar el gobierno, empresarios incluso, se nos dice en muchos casos y obligan que se facture, pero bueno, esa es la situación a la que llevó y eso no era necesario. ¿Cuál era la otra alternativa? Y esa es la misma situación en la que estamos hoy en día. La alternativa, desde la perspectiva de los trabajadores, es de que el trabajador no pague la crisis, que el trabajador no sufre el ajuste. ¿Por qué? Porque el trabajador nunca se ha beneficiado de los momentos de bonanza ni nada de eso. ¿Quiénes se han beneficiado de todo esto? Las grandes transnacionales, que ellas son las que se han secado nuestro gas. Son los grandes empresarios agroindustriales, los terratenientes del Oriente que han gozado de grandes beneficios del Estado sin pagar impuestos, con subvenciones, con una serie de beneficios incluso que han permitido que ingresen agrotóxicos y además que incendien nuestros bosques para que puedan exportar productos agrícolas, carne, soya, etcétera, para enriquecerse y no pagaban impuestos prácticamente. Es una miseria de impuestos que daban que no cubrían ni una parte siquiera de las subvenciones que recibían del Estado. Entonces son ellos los que se han beneficiado, se han enriquecido enormemente y bueno, junto con ellos los grandes empresarios, la banca privada y son ellos los que tienen que pagar este ajuste. La salida, al igual que fue en el 86, en lugar de que el pueblo trabajador sufra y como se sufrió todos los años 90 ese terrible ajuste y esa caída que aún no nos hemos recuperado y por más discursos que ha habido del MAS, nunca se recuperó el nivel de vida que había antes, el tema de la jubilación al 100%, servicio de salud que servía mucho mejor y que ahora está prácticamente destruido, etcétera, etcétera. Bueno, la única salida en ese sentido es esa, ¿no? Lo que necesitamos hoy en día es decir no a su gasolinazo, no a su devaluación. Lo que queremos es de que paguen los que se han beneficiado, los que se han enriquecido a costa del país, a costa del pueblo trabajador. Son esos parásitos que nos han ido sacando el dinero y han ido absorbiendo la sangre del país durante tantos años y que ahora quieren seguir haciéndolos y son los primeros en decir, bueno, que se libere el costo de la gasolina y que sea negocio privado, ahí nos enriquecemos nuevamente los grandes empresarios. Eso es el Caín, Colacao, es brutal lo que están pidiendo, ellos lo que quieren es enriquecerse a costa del hambre del pueblo trabajador, quieren imitar lo que está haciendo Milei, donde los millonarios ahí se están enriqueciendo más y el pueblo trabajador no tiene ni siquiera para comer cada día, ¿no? Realmente es terrible esa situación a la que nos quieren llevar y ahí y tenemos que decir claramente, Evo Morales está con ellos, la política que plantea Evo Morales es la misma y es lo que está aplicando el gobierno de Arce poco a poco, disimuladamente, porque todavía quiere ser candidato. Basta de eso y tenemos que organizarnos y unirnos. Todo el pueblo trabajador, las distintas organizaciones, los sindicatos, por el tema de justamente luchar por una salida al servicio del pueblo trabajador en contra, para que realmente la crisis la paguen los que se han beneficiado, los que se han enriquecido, que vaya un ajuste contra la oligarquía terrateniente, que esas tierras vayan para el pueblo campesino, que haya una revolución agraria, que se expulse a las transnacionales, que se ponga un fin a este saqueo que hay tanto en minería, pero que ha habido en hidrocarburos y que nos ha quitado el gas y nos ha quitado los ingresos, y eso es lo que necesariamente nosotros tenemos que decir, primero que nada, ¿quién se ha acabado el gas? ¿Quién se ha secado el gas? Las transnacionales. Ha habido una falsa nacionalización que dijo Evo Morales, eso también es una gran mentira que engaña y confundió a mucha gente. Nunca hubo nacionalización de verdad, las transnacionales siempre siguieron en el país y se acabaron el gas. Y Evo Morales permitió eso, Evo Morales y su ministro entonces Arce. Y obviamente estaban chochas las transnacionales y también los grandes empresarios. La oligarquía terrateniente de Santa Cruz, bueno, que se ha beneficiado todos esos años, le dieron su caballo millonario a Evo, le dar todas las declaraciones de que no hubo nadie que haya hecho tanto por Santa Cruz, pues son reales. No hubo nadie que les dio tanto, pese a que, bueno, Banzer y un proyecto desde Víctor Paz Tesoro desde el 52 les fueron dando tantas cosas a los oligarcas para que se forme esa supuesta burguesía nacional que no tiene nada de nacional y que justamente están acostumbrados a vivir a costa del resto del país y a costa del pueblo trabajador, pues bueno, ellos son los que tienen que pagar esta crisis y se tienen que expropiar esas tierras, se tienen que expropiar las nacionales y de ahí va a aparecer los dólares que se necesitan y de ahí va a aparecer también la posibilidad de tener nuevamente el gas, la gasolina, los hidrocarburos que necesitamos, el diésel.
Entonces, esa es la política y eso tenemos que tener con claridad. No es necesario un gasolinazo, no es necesaria la devaluación. Lo que es necesario es que los grandes capitalistas del país paguen las cuentas, dejen de saquearnos, dejen de vivir a costa del pueblo trabajador y que realmente el pueblo trabajador más bien sea el que les ajuste a ellos y que haga cuentas de cuánto han ido saqueando, robando al país, robando y viviendo de la sangre del pueblo trabajador boliviano y avanzar en ese sentido en la construcción de una alternativa que realmente permita aplicar esta política. De cara, digamos, a la situación que estamos viviendo frente a las elecciones, tenemos que decir eso justamente, ¿no? Que ni Evo ni la derecha representan los intereses del pueblo trabajador y que realmente necesitamos una alternativa, tanto a nivel electoral, pero incluso dadas las terribles restricciones que impiden y la ley antidemocrática de partidos que restringe la participación popular en elecciones, que tenemos que recalcarlo una vez más. Bueno, dado eso, igual tenemos que organizarnos para resistir, para movilizarnos y para pelear contra un gasolinazo y contra la situación que estamos viviendo, para pelear contra la devaluación y para exigir que se den soluciones. Y si no pueden darlas todas las alternativas del orden empresarial capitalista que viven en el país, pues seremos los trabajadores los que pongamos orden en el país y dejemos de que siga gastándose en estos parásitos que nos han dejado sin gas, que se llevan cada día los dólares, incluso otros países, y que, bueno, el gobierno le sigue dando dólares a la oligarquía mientras no hay para el resto del país, ¿no? Y la oligarquía todavía tiene la dotación y son de los primeros en recibir diésel y distintos carburantes, que es lo que, bueno, para su producción que necesitan, ¿no? Para seguirse enriqueciendo a costa del pueblo trabajador boliviano. Bueno, señalar eso en general, en el marco de, bueno, novedades, etcétera, que hay en el marco electoral, pero en las campañas que ya están derrochando incluso, no sé, miles de miles en grandes banners, spots publicitarios, redes sociales, para eso sí hay dólares, ¿no? Para pagar anuncios en YouTube, tanto de parte del gobierno como de los candidatos derechistas, Tuto, Doria Medina, etcétera, ¿no? Ellos sí tienen dólares para pagar eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer frente los trabajadores y más allá de las novedades y pequeños alianzas, divisiones, peleas que puede haber entre estos frentes, lo que necesitamos es una alternativa del pueblo trabajador que plantee una solución de fondo al servicio del pueblo trabajador, una revolución agraria, la expulsión de las transnacionales, retomar lo que alguna vez fueron las banderas de octubre del 2003, que fueron las que permitieron que tengamos alguito de mejora de condiciones los primeros años después de eso, pero que rápidamente el gobierno de Mas y Evo Morales nos lo fueron recortando y nos fueron dejando ante una situación de crisis muy similar a lo que teníamos con el neoliberalismo, porque con Evo y con el Mas nunca se fue el neoliberalismo, siguió, y ahora lo que necesitamos es romper definitivamente con el neoliberalismo, romper definitivamente con esta economía de saqueo de Bolivia por parte de las transnacionales y los oligarcas terratenientes. Bien, Miguel, no sé si quieres añadir algo sobre este punto. No, solamente destacar eso de que es necesaria la lucha popular y de los trabajadores para impedir que esto siga, este, porque va a ir empeorando. Gane quien gane de los partidos que legalizados, por eso hay que buscar una alternativa distinta, este, y sobre todo también la lucha, ¿no? Ujú. Unida de los trabajadores. Por eso. Sí, muy bien, Miguel. Bueno, pasando al siguiente punto. Mm, Producto, bueno, de la situación obviamente que hay a nivel nacional de crisis, bueno, una discusión habitual es la necesidad de, bueno, mejores condiciones laborales para los trabajadores, ¿no? Producto de esto, bueno, destacar que los compañeros de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia están llamando a una movilización, una marcha reivindicativa a nivel nacional. Acá tenemos la convocatoria que, bueno, básicamente señalan los distintos puntos sectoriales, ¿no? Pero básicamente en general es el respeto al derecho al trabajo frente a todas las vulneraciones que hay, despidos injustificados, etcétera, todo el tipo de ataques que hay contra los trabajadores y la necesidad de que se ajuste, bueno, se mantengan los distintos ingresos de los trabajadores, ¿no? El tema salarial empieza a ser un tema muy importante
Va a haber esta movilización a la cual nosotros invitamos a los compañeros a participar y estaremos junto con ellos, igual luchando por las respectivas reivindicaciones del sector fabril en este caso. Como dice acá, incluso la reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos a nivel nacional, algo muy importante. Que, bueno, básicamente empezó todo este tema con la pandemia, pero no paró desde la pandemia, con esa excusa. Y bueno, será este martes 25 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces invitamos a los compañeros y compañeras a que sean parte de esta movilización y apoyo en general a la lucha que están llevando adelante los compañeros fabriles. Señalar también que otros sectores como el magisterio urbano también ha empezado a sacar manifiestos y también está en pie de lucha respecto a sus propias reivindicaciones y se empieza a discutir a nivel de los distintos sectores sindicales el tema salarial, ¿no? Ante el terrible ajuste que se está viviendo y el incremento constante de todos los precios producto de la crisis, es necesario que se plantee la necesidad del aumento salarial para todos los sectores, bueno, que son asalariados, ¿no? Y en ese marco, igual es necesario, digamos, una política que, bueno, obviamente no lo va a plantear nadie de la derecha ni del MAS, pero que realmente genere mayores empleos en el marco de tema electoral, ¿no? Nadie dice eso, ¿no? Que se generen realmente empleos estables para más personas, para romper con esa informalidad que generalizada que hay en el país, ¿no? Pero bueno, en general, todo el apoyo a la lucha de los distintos sectores, los compañeros fabriles, compañeros de magisterio que están planteando un aumento general de salarios. Y bueno, estaremos ahí junto con los compañeros en los distintos espacios de lucha y planteando la necesidad de organizarnos, como decíamos, para defender la economía popular y también para defendernos frente a los espacios de represión que está generando el gobierno para imponernos sus planes de ajuste, ¿no? No sé si algún comentario más sobre los compañeros fabriles, Y Miguel. bueno, es muy positivo esto de la movilización nacional de Fabriles, eh, y también destacarles ellos, por un lado el apoyo, que obviamente, y también la necesidad de que planteen la unidad y exigencia también a la Central Obrera Boliviana, que cambiar su directiva, un congreso, es decir, porque hoy está enmudecida. Hoy es como si no existiera más Central Obrera Boliviana. Este, ellos en la declaración dicen viva la Central Obrera Boliviana. Bueno, como institución está bien que lo digan, pero el problema es que la dirección de la Central Obrera Boliviana está muda. Está, bueno, ahora parece que dijeron que quieren un aumento de sueldo, pero no plantean ninguna medida de lucha. Lo del magisterio hará un congreso, ojalá que puedan, quizás resuelvan alguna medida de lucha también. Y por supuesto es importante unirse para esta lucha, como lo planteó el mes pasado la Federación Campesina de La Paz, Tupac Katari, en el Cabildo, que planteó la unidad de la lucha. Eh, entonces, no se puede ignorar esto, los fabriles deberían, eh, junto con el llamado a la movilización, que está muy bien, pero llamar a coordinar también con otros sectores de lucha, o que podrían estar en lucha, eh, porque bueno, esto es lo que está pasando. Y en el caso de Cochabamba, por ejemplo, hubo una marcha importante departamental de la Central Obrera Departamental el 9 de diciembre, y uno de sus impulsores principales fueron los fabriles de Cochabamba, que además también plantearon, tanto los fabriles como la Central Obrera Departamental, la necesidad de una alternativa política de los trabajadores, diciendo hay que luchar y hay que buscar una alternativa porque esto está cada vez peor. Entonces, esta es la situación, creo yo. Y bueno, por supuesto, muy importante esta marcha del 25 de los fabriles. Veremos qué otros sectores pueden coordinar con ellos. Sería muy importante que esto ocurriera. Bien, bien. Y bueno, para terminar el programa tenemos también esta invitación eh, de los compañeros
bueno, sectores ambientalistas, los compañeros de rebelión o extinción, para preparar medidas de acción de cara al 22 de abril, Día Mundial de Medio Ambiente, plantear una acción nacional por el Día de la Tierra, como dice acá, pero en general en el nivel del país tenemos muchos temas pendientes al respecto, ¿no? Más aún en momentos donde tenemos a los cooperativistas, pero que son más empresarios del oro, que también explotan a trabajadores y se vinculan con transnacionales que están exigiendo mayores concesiones por parte del gobierno, que implican básicamente mayor destrucción de nuestros bosques, de nuestras aguas, ¿no? De los ríos, etcétera. Tenemos, bueno, todo el tema de los incendios constantes, tenemos la amenaza bueno, de las sequías, más aún exacerbadas con el tema del litio. Bueno, por todo esto es importante organizarnos y es interesante este espacio, esta convocatoria de una Asamblea Nacional abierta para este jueves 20 de marzo a las 20:30. Y ahí compartimos la imagen de esta medida por parte, bueno, de esta invitación. Y bueno, nosotros estaremos ahí, ¿no? Invitamos a que los compañeros puedan sumarse y que podamos hacer un bloque muy importante y logremos, bueno, organizarnos y articularnos también por el tema de la defensa del medio ambiente, ¿no? Y en realidad esto para nosotros, como parte del Partido de los Trabajadores, es parte de la necesidad de unirnos y unificar las distintas luchas, tanto sindicales, del tema del medio ambiente, las luchas feministas y las luchas en general, también políticas de los pueblos originarios. Para defendernos y dar una alternativa en general a la situación de crisis y ajuste que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, el 22 de abril será la movilización, pero este jueves 20 de marzo es la reunión, la Asamblea Nacional, para organizarnos y para, bueno, tratar de articular una, bueno, una articulación en general de lucha en defensa del medio ambiente, ¿no? Reivindicamos este llamado de los compañeros y nos sumamos e invitamos a los demás compañeros a que sean parte. Y bien, de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy. Bueno, muy buenas noches, Miguel, Buenas noches a todos. y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces, hasta la siguiente semana, muy buenas noches y ya nos encontraremos nuevamente con su programa Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha